E antes de comezar, pedirvos un pequeno favor. Cando rematemos esta mesa, en concreto 5 persoas, que somos Marta, Ramón, Carmen, Juan, mais eu, nos vamos a retirar, espero que 10 minutos como moito, para, entre os 5, intentar facer esas conclusións. Entón, o que vos pido, por favor, é que esperedes charlando o que sea eses 10 minutos a que volvamos para, de alguna maneira, intentar a ver se somos capaces de sintetizar as 3 ou 4 ideas fundamentales que, para nós, os organizadores deste foro, é o obxectivo fundamental. O sea, escoitar, reflexionar e tratar de chegar a unha serie de conclusións para comezar un traballo que empeza a partir de mañá. Bueno, en esta mesa me acompañan, en primer lugar, Carmen Figueiras, que é a presidenta do Colexio de Arquitectos de Lugo. A continuación, Juan Yáñez, que é o secretario xeral da Federación de Promotores de Galicia. E aquí ao meu lado, Artur Fornés, que, ademais de abogado, é consultor do Concello de Barcelona e do Goberno de Navarra. O título desta mesa, eu, según foron pasando as ponencias, me fui dando conta de que igual o encaixe que se fixo non foi todo o perfecto que se necesitaba, non? Entón, agora, eu me encontro con que hai 3 persoas que sei que teñen algo que decir importante máis que de falar dun pacto. Entón, creo que o bo sería, independentemente de falar dese pacto, que cada un deles aborde e explique o que teñan a ben explicarnos e, en calquera caso, unha vez que acaben deso, sí plantexar, porque todos estamos de acordo en que a vivenda é un problema central. Entón, eu creo que tamén todos debemos de estar de acordo en que, sin entrar a valorar ni a criticar a nadie, que hai unha realidade, e é que as cousas que se fixeron hasta ahora pois diron o resultado que diron, feitas con toda a mellor intención do mundo por parte de todos. Pero debemos de estar de acordo en que o resultado non é aquel que axudou a solucionar o problema e que, polo tanto, é necesario facer outras cousas. E dentro desas cousas, baixo o noso punto de vista, hai algo que é fundamental, que é ese pacto, intentar buscar ese pacto. Entón, despois de que cada un deles faga a súa exposición, a pregunta que eu lle faría é como califican a importancia dese pacto e se eles ven que ese pacto é posible e necesario. Entón, Carmen, empeza ca túa exposición e despois contesta a pregunta como consideres. Despois que recordar a pregunta cando... Non te preocupes. Vale. Que eso é unha das cousas que máis me costan. Vale. Teño apuntes justamente para ser sintética e teño unha pequena imaxe para que me xixades que se... Quería hablar en castellano, porque Artur y porque los apuntes me los hice... Bueno, voy a hacer un lío porque me los hice en castellano y ahora me va a costar hablar en todos los idiomas. Puedes hablar en gallego, Vale, pero, bueno, en fin, voy a expresarme en castellano. Para mí, yo me tomé muy en serio estas jornadas, me gustó mucho el contacto con Severino y hay una cosa que es fundamental y la verdad que tengo que llamar la atención a la clase política en este sentido, porque hoy les pedíamos que habláramos de la Ribeira Sacra y yo no tengo la sensación de que hayamos hecho una lectura del territorio comprometida. Ha habido una lectura muy general y sinceramente creo que tenemos una responsabilidad en estos foros. Entonces me voy a centrar mucho desde mi perspectiva como arquitecta y como representante del colectivo dentro de este espacio, pero no solo soy yo, sino que también está aquí la presidenta de Ourense, que es una persona con los pies en el suelo y cuando yo me disperso ya centra, entonces seguramente hará alguna intervención. Y yo quería también, sabiendo que probablemente habríamos hecho una especie de terapia de choque de esas en donde empiezas a contar tus traumas y
y el psicólogo todavía no te soluciona el problema, pues yo quería ser un poquito más luminosa y además es una cosa que me viene en el espíritu, ¿no? Sabiendo perfectamente, porque yo soy una de las lectoras de Javier, que esto es un problema complejo, creo que los arquitectos y las arquitectas somos personas que resuelven problemas complejos, a pesar de que nuestra profesión se ha vuelto en sí misma también un problema complejo para todas nosotras. Pero quiero siempre pensar que la solución del problema complejo normalmente tiene las soluciones, pero tienen que estar muy vinculadas a incentivos. Quiero decir con esto que por mucho que yo diga una solución, lo que tenemos es que pensar en que esto no puede ser una solución heroica o apelar un poco a nuestra bondad, ¿no? Porque hay mucha gente buena y hay gente que es una sinvergüenza, pero aquí estamos todos juntos y tenemos que sacar esto para adelante, ¿no? Entonces, me parecía interesante plantearos incentivos, ¿no? Y en este sentido lo voy a centrar mucho a nivel de nuestro ámbito profesional, porque además creo que se ha hablado muchísimo sobre él, sobre la tramitación administrativa y el diagnóstico, que yo creo que somos, o sea, podemos estar en todas las fases, ¿no? Que es lo de peinar el territorio. Bueno, yo no soy muy de peinarme, pero sí que hay que conocer el territorio que estás pisando, y hoy tengo la sensación de que es uno de los reclamos fundamentales, entender dónde estamos. Yo creo que Ramón ha entendido el territorio porque lo trabaja, Ana y María lo estaban un poco manifestando, pero realmente necesitamos un documento en donde sepamos qué pasa aquí, porque ha habido un momento en que Ana ha comentado que hay viviendas que no se entienden como vacías. Y a mí me interesa mucho ese relato porque hay mucha gente que ocupa estas viviendas en determinadas épocas del año, no tienen mucho mantenimiento, acaban heredándose y dejan de usarse, pero nadie se hace cargo. Bueno, para mí el problema de la lectura sobre el territorio tiene que hacerse con, y además más agentes, pero con los arquitectos y arquitectas, ¿no? Y en este sentido yo planteo una solución, y es muchas veces que nos encontramos en estos concellos, en una zona tan atomizada como la Ribeira Sacra, nos encontramos con que la gente que trabaja en la empresa pública, en el servicio municipal de arquitectos y arquitectas, muchas veces son personas que su destino es asistencia técnica a los concellos. Es decir, no hay una visión estratégica de qué va a ser ese concello en unos años. Es como que hay una constatación de la carestía de la función pública dentro de la administración. Los concellos sabemos perfectamente que tienen muchísimos problemas para contratarse un técnico porque no tienen recursos para hacerlo. A veces sus problemas del día a día les invaden tanto que es que no son capaces de tener un pensamiento estratégico. Entonces, en ese sentido yo creo que es necesario crear una bolsa de trabajo estratégica, es decir, que los técnicos que puedan peinar el territorio tengan una cierta vinculación al territorio, lógicamente, entre las provincias de Ourense y Lugo, es decir, que no llega, perdonadme, voy a ser, a veces soy poco políticamente correcta, pero es muy efectista para que entendamos de ella. Si nos llega un señor de Madrid a analizar la Ribeira Sacra, ya nos cuesta a nosotros analizar nuestro propio territorio como no lo entendamos desde la cercanía y la proximidad o equipos vinculados con gente que está aquí, nos va a costar mucho entender qué está pasando y hacer un diagnóstico, porque hay unas lecturas que son identitarias casi, de qué pasa, ¿no? Entonces, esa bolsa de trabajo yo creo que lo que tiene que hacer es crear una contratación de administración pública supramunicipal, es decir, entre diferentes concellos, si puede ser desde la Diputación, no lo sabemos, ahí esa parte ya no forma parte de nuestra situación, pero con objetivos claros, es decir, un arquitecto trabaja mejor cuando sabe lo que tiene que hacer y no le atraviesa profundamente la desidia, porque, claro, no saber cuál es tu destino es una cosa que realmente es una cosa que genera muy poca sensación de vinculación al trabajo que estás haciendo, ¿no? Aparte de todo eso, podemos entender, yo voy a pensar en un mundo idílico, y es tener trabajadores de la administración, técnicos en este caso, yo hablo de mi conocimiento, que puedan ser las personas que hagan los diagnósticos, que generen una sinergia entre diferentes concellos, se entiendan un poco, hagan un discurso, sean los que provoquen un relato de exigencias a las administraciones para las posibles ayudas y demás.
Y después también, aparte de estas personas trabajando para la administración pública, también que se haga una bolsa de trabajos para aquellos que van a hacer los servicios intelectuales, los servicios técnicos, pues no es nada fácil valorar en qué estado está una vivienda que ha sido autoconstruida y qué puedes rehabilitar. A veces te pasaba pues, que había pues, señores más hábiles que eran capaces de tener una estructura de hormigón que puede ser fácilmente evaluable, y otras veces pues, te encuentras ante una situación rarísima. Tienes que tener un trabajo en el que tienes que coordinarte con multipropietarios, con un parque inmobiliario muy heterogéneo. Bueno, pues en ese sentido, sinceramente, creo que el primer trabajo es de mucho esfuerzo seguramente económico a nivel público, pero que realmente creo que es ahí donde estamos hablando de que vamos a hacer algo serio. No sé si me estoy enrollando mucho, perdonadme. Después hablamos de intervenir en el territorio, ¿no? Y en este caso, bueno, aparece una figura como bastante polémica, entre comillas, para lo que ha supuesto un poco la tramitación administrativa, pero todos sabemos que hay muchos problemas de tramitación y sobre todo mucha lentitud. Entonces, claro, ¿qué nos va a diferenciar a los de la Ribeira Sacra con respecto a las grandes ciudades? Nos puede diferenciar mucho que la tramitación de licencias sea muy rápida. Y entonces, en este sentido, que yo creo que me he manifestado públicamente en las ciudades grandes, muy contraria a que se tramitaran las licencias en torno a la SECOM, porque creía que había una dejación de funciones en torno a la función pública en los concilios grandes. No lo leo así desde el mismo punto de vista de los territorios pequeños, atomizados, ¿no? Porque los arquitectos municipales y las arquitectas municipales están en varios concilios, no lo han resuelto, no tienen jornadas completas, o sea, tienen una situación de precarización para desempeñar su función. Con lo cual, me interesaba bastante, y el colegio está en este momento estudiándolo, que no quiere decir que sea aprobado, porque nosotros tomamos las decisiones por asamblea en nuestras juntas generales, pero estamos investigando la posibilidad de que el COAG se constituya como una ECOM. Y esto puede leerse desde una perspectiva un poco de que parece que estamos haciendo competencia desleal. Perdón, os voy a explicar lo que es una ECOM. Las entidades de certificación municipal. Quiere decir que son empresas que dan un certificado que tiene una validez legal de presentación ante los concellos de proyectos determinados, y si no hay una contestación por parte de los municipios, se les otorga licencia. Eso así suena una cosa que da mucho alivio. Pero, claro, yo entiendo que una empresa privada que se constituye como COP, esto a lo mejor Juan en ese sentido puede orientarme más, pero yo vivo, o sea, he querido como mirar mucho la Ribeira Sacra, me parecía que era fundamental ver qué rentabilidad y qué márgenes de beneficio tiene una COM. Pues quizás en el territorio como el de la Ribeira Sacra no es tanto así, ¿no? Y entonces el COAG sí que puede utilizarse como un agente de utilidad pública, porque es un poco también digamos, en sus estatutos está reflejado, una entidad de derecho público. Esto yo lo había escuchado, por ejemplo, la Diputación de, si no me quiero equivocar, pero sé que oía al alcalde de un pueblo muy pequeñito en Castilla-La Mancha, del Recuenco, me parece que se llama la Diputación, no sé si es Guadalajara, quizás me confunda, e hicieron un convenio con el Colegio de Arquitectos, que no sé cómo se está llevando, porque una cosa es convenir y otra cosa es trabajar. Y para mí, a mí lo que me gusta es más que el convenio, es el trabajo después del convenio. Entonces, en ese sentido, hay esa cosa de mejorar los márgenes de promoción, que me interesará mucho escuchar a Juan en este aspecto, porque claro, tenemos que compensar aquellos sitios en donde te es más peligroso económicamente invertir, tienes que compensarlos de algunas maneras con herramientas que lo que hacen es como ponerte un poco como droga de esta del amor, que te pone que todo te parece perfecto, es como ponernos una marcha más para que nos entendamos, ¿no? Y después, por último, para mí es importante pensar también a largo plazo, ¿no? Y es el mantenimiento del parque inmobiliario. Es decir, si hay una estrategia de verdad total de intervención sobre el territorio de la Ribeira Sacra, también hay un punto de interés sobre qué pasa después. Porque muchas veces en nuestro ejercicio de la profesión trabajamos, tenemos un seguro decenal de responsabilidad civil, es decir, nosotros respondemos ante los daños de nuestras obras, pero realmente hay una especie de divorcio, de separación de tu trabajo que no tiene mucho sentido, porque después volvemos a esta rueda rarísima que pasan 25 años, 30, 50 y tienes que volver a hacer como políticas de incentivo para hacer un estudio del técnico de los edificios, lo que le llamamos la ITV de los edificios.
Entonces, en ese sentido sí que se podría crear como una especie de rueda continuada en el tiempo, de estrategia real de trabajo, que me parece que así no dejarías colgado como algo que se hizo en aquel momento. Por eso creo que el pacto es necesario. El pacto no puede ser una cosa cortoplacista 4 años, ni algo que, en la que las fuerzas políticas estén en desacuerdo continuado. Entonces, en ese sentido, para mí había una figura de contratación pública que me parecía bastante interesante y que los concellos les cuesta, estoy hablando en colaboraciones público-privadas y vivienda pública, porque me parece bastante interesante la mirada que planteaba Javier en torno a que tiene que haber parque público de alquiler y demás. Es que eso necesita mantenimiento, mucho, porque te puede pasar que tengas propietarios diversos a lo largo de diferentes años. Entonces, un día hablando con él, hablábamos del acuerdo marco, que yo no lo conocía a nivel de contratación pública, que el acuerdo marco lo que te permite es no tener que atomizar también la contratación pública, que pasa que muchos concellos y muchas administraciones, el proceso de sacar una licitación para una serie de trabajos atomizados es complejo. Se produce un corta-pega que te lleva a hacer cosas que creo que son perjudiciales para el desarrollo de nuestra profesión, como son introducir mecanismos de bajas económicas para solventar, para resolver las licitaciones. Yo creo que hay que llevar a lo mínimo, establecer el acuerdo marco, que lo que haría sería un paraguas sobre el que se contrata una masa de intervenciones que se vayan planificando a lo largo de los años, y que realmente lo que nos supondría, así como incentivo, es un poco como esa seguridad de trabajar en un territorio que está está confiando en sí mismo. Y para mí hay un punto muy de humanidad, ¿no? de trabajar orgulloso de estar en tu territorio y orgullosa. Y en ese sentido creo que también a nivel de crear una masa de trabajadores vinculados como técnicos a estos territorios, también hace mucho. O sea, pertenecer a un momento determinado épico del desarrollo de un territorio, pues me parece que está muy bien. Lo contaremos cuando estemos jubilados. Ya está, esto es lo que más o menos os tenía que contar y, bueno, a vuestra disposición para cualquier cosa. Gracias, Carmen. Juan. Bueno, muchas gracias, Severino. Yo normalmente empiezo muchas de estas intervenciones diciendo que en realidad miento dando las gracias, porque normalmente como representante de las empresas promotoras eres el malo de la película, eres el especulador, el ladrillador de la costa, el depredador del territorio. Entonces, pero sé todo lo agradezco, la posibilidad de intervención. A ver, voy a, por empezar simplemente por lo que acaba de comentar, Carmen. La SECOM, por empezar un tema muy puntual que no, luego quiero, mi discurso va a ser otro, pero el tema de la SECOM es una tragedia. O sea, lo que no puede ser es que cuando una empresa promotora o un particular, es igual, somos iguales, le presentas a un ayuntamiento un proyecto arquitectónico y tarda en la ciudad de La Coruña 1 año y medio, 2 años, en Santiago de Compostela incluso más, en todas. Entonces, esto es una tragedia. Entonces yo lo que digo es, a nosotros nos cuesta mucho dinero, a nosotros o al particular que contrate Telecom. Yo tengo que contratar por ley a un arquitecto. Y luego, ante la absoluta inacción o demora del ayuntamiento, tengo que contratar a otro arquitecto para que diga que este arquitecto lo ha hecho bien. Este es el resumen. O sea, estamos comprando tiempo. Estoy pagando porque el ayuntamiento no responde. Y un día hablando con unos alemanes, cuando hablabas del silencio administrativo, los alemanes no entienden esta figura del silencio. Porque al final, claro, teníamos un intérprete y al final acababa diciéndonos el intérprete, es que en Alemania la administración responde siempre. No en silencio, no es ni positivo ni negativo. Responde siempre y además es plazo. O sea, claro, aquí, en fin, dicho esto, o sea, nosotros apoyamos la figura como mal menor. Es el mismo planteamiento. ¿Vale? Lo sé. Sé que luego en el Observatorio de Vivienda de Grecia, yo formo parte, por la mañana se decía, del Observatorio. Pero estamos en la primera sala. Que sí. Ahora voy a empezar con propiamente mi discurso. O sea, simplemente, ¿por qué? O sea, en el fondo lo que está pasando en la Ribeira Sacra pasa en muchos otros municipios de media Galicia y me atrevería a decir que en casi todas las grandes ciudades. O
sea, ¿por qué no hay vivienda? ¿Por qué estamos... En la comida ya discutimos, no, que fue una comida muy agradable. ¿Por qué estamos así hoy? ¿Por qué en el 2026 hay una situación de tragedia griega en toda España? En toda España. Mentiría el que diga que no. ¿Por qué? Porque en el año 2010, me voy a referir solo a la vivienda asequible, solo a vivienda que llamaríamos protegida, o social. Ahora, el caso también es María muchas veces utilizando terminología que no los abogados para eso. En el año 2010 hay un Real Decreto publicado en el BOE, para los dementes como yo, 1713/2010 de 17 de diciembre, publicado en el BOE, que dice, señores, no se vuelve a dar ni una sola ayuda para construir vivienda protegida en España. O sea, las empresas promotoras, para que se entienda, las empresas, el coste de construcción, ese será el núcleo de mi intervención, el coste de construcción es este. Si el precio de venta lo tienes completamente limitado y resulta que entre la compra del suelo, la promoción, los honorarios de los arquitectos, de los aparejadores, las licencias, los impuestos, las tasas, supera eso, el Estado español desde el año 70 y pico, o sea, nos daba una cantidad de dinero, mire, para que no pierdan dinero, les compensamos, ¿vale? Permitirme la terminología, les compensamos con la diferencia y le ganamos a cada vivienda. Así hicimos 5.700.000, otros dicen que la ley de vivienda que no es sospechosa, lo reconoce en su propia exposición de motivos. En el año 2010, crisis inmobiliaria brutal, crisis financiera, Lehman Brothers, hipotecas subprime, llaman al presidente Zapatero, le llama el chino, hoy lo sabemos todo, le llama la Merkel y Obama, y por el medio, no sé si por videoconferencia o no, el chino también, y dice, oye, que te vas a cargar el euro, que te vas a cargar todo, que van a ir los hombres de negro, la intervención, no sé qué, no sé cuántos. Y se publica ese Real Decreto. Lo digo porque ese Real Decreto es el que publica en el BOE, está publicado en el BOE. Nosotros lo impugnamos ante el Tribunal Supremo, lo contábamos a la hora de contar. Yo participé en el recurso como Asociación de Promotores Constructores de España diciéndole, señores, que nos vamos a cargar la vivienda protegida, que esto se va a armar la de Dios. El Supremo, con argumentos jurídicos, merece la pena hablar. Dice, sí, entendemos los argumentos de las empresas promotoras, de que no van a poder volver a construir, pero es que la alternativa es que nos echen de Europa, nos echen del euro, nos echen de todos lados. En definitiva, desde el 17 de diciembre de 2010 hasta ahora, abril, ya se publicó en mayo, del nuevo plan de vivienda, que todavía no es efectivo, aunque hoy por la mañana decían, todavía no es efectivo, hemos estado 16 años sin construir, me atrevería a decir, ni una vivienda protegida, ni una en toda España. En Galicia forma parte de España. País Vasco y Navarra, sabéis que en ese sentido funcionan aparte. Pero no hay... O sea, entonces, la situación actual es francamente de tragedia, sin duda. Y enlazo con lo que decía por la mañana también alguno de los ponentes, incluso en la comida, ¿pero por qué hay tanto alquiler? Pero el alquiler... Claro, es que si a una ley, a un Real Decreto, si a un Real Decreto realmente perjudicial para la promoción de vivienda nueva, asequible, o social, o protegida, le añades una ley, la 5/2019, que se llama Ley de Regulación del Crédito Inmobiliario. Esta ley, en la práctica, qué pena que se fue el notario por la mañana, esta ley es la que le dice a las entidades financieras, señores de las entidades financieras, cierren lo más posible, ¿eh? Hay que acabar con la concesión irresponsable del crédito, con el endeudamiento excesivo, con el no sé cuántas cosas más. Claro, el notario, todos los notarios de España, antes de firmar la hipoteca, sabéis que tiene que hacer el acta notarial de transparencia, informarle, piénsese que durante 10 días va a estar usted, no sé qué. O sea, hay una voluntad de, probablemente, y por Dios, no quiero justificar, probablemente para evitar que los excesos del pasado y la concesión irresponsable del crédito, pero una ley de 2019 dice, ventas pocas, o sea, que se haga el contado. Hipotecas pocas, no queremos que vuelva a haber stop desahucios, stop de... Con lo cual tenemos una
un gran desplazamiento de la compraventa al alquiler. Ya sabemos lo que pasa cuando hay mucha demanda y muy poca oferta. Y concluyo este pequeño paréntesis con la última ley, la ley 1223, la ley por el derecho a la vivienda. Si nosotros nos dedicamos a ello, si ojalá que fuese efectivo y sirviese para algo. Esa ley, y enlazando un poco con lo que dijeron antes varios ponentes, e incluso algunos de los representantes políticos anteriores, cuidado, el miedo sea del propietario particular, y los datos, lo dijimos a la hora de comer, mientras que no nos digan lo contrario el Instituto Galego de Estadística y tal, el 96 y pico % de las viviendas que se alquilan en Galicia las alquilan pequeños propietarios, o sea, propietarios individuales, porque los depósitos que se llevan al IBUS, ¿verdad? Vale. Esos pequeñísimos propietarios y los grandes propietarios mucho más, enlazando con lo que decía aquí el representante del bloque, y creo que también decía la representante del Partido Socialista, ojo, el miedo es doble. El miedo es a que me la ocupe uno con patada a la puerta o miedo a que firme un contrato y al día siguiente no me pague. El resultado es el mismo. Es no cobro nada y a lo mejor me destrozan la vivienda. El miedo es el mismo. Y ese porcentaje del 0,00, no sé cuántos ceros más que decía el representante del bloque, tampoco me vale. Porque habría, claro, como el miedo nos está retrayendo a alquilar tanto a los pequeños propietarios como a las empresas propietarias de vivienda, al final el porcentaje es menor porque ya no alquilas. Es que ya no. O sea, yo tengo empresas, hay empresas que dicen cada vez que se expire un contrato de alquiler, se pone a la venta. Se pone a la venta. No quiero seguir en este contrato con ese riesgo de me pagará, no me pagará. Bien, el tema, entonces, y el concepto de vivienda vacía tiene mucho que ver con ello. Simplemente voy a detenerme en una idea que es el coste de construcción. Además, está aquí el representante del Colegio de Arquitectos y lo he discutido muchas veces con Luciano. Vamos a ver, ¿cuánto cuesta hacer una vivienda hoy en España? En el fondo, si quitamos el suelo, que es muy distinto, evidentemente una parcelita aquí no es lo mismo que una parcelita en la Castellana, pero el ladrillo cuesta casi igual. Los honorarios de los técnicos más o menos, pero vamos, al final sí. Y la carpintería metálica o el hormigón, casi lo mismo. A día de hoy, ¿cuál es el problema de la Ribeira Sacra y de media Galicia que no sea, me atrevería a decir, y perdonarme, Santiago, Coruña y Vigo, porque incluso la PNV, casi. El coste de construcción se ha encarecido una brutalidad, mucho más que el de los honorarios de los técnicos. Bueno, eso te lo confirmo. Seguro, por eso. Pero el coste de construcción por una doble vía. El otro día en el Ministerio nos decía la ministra, solo reconocemos el 29 y pico, o sea, casi el 30% de incremento. No está mal, ¿no? Que no está mal. Me estoy refiriendo desde el año 21, ¿vale? Desde que empezó COVID-Ucrania, 29 y pico. Según nuestros datos, es bastante más, es el 40 o incluso tal. Pero el problema que hay en cuanto al coste de construcción es que yo creo que es lo que habría que decir aquí. Yo me paso el día transmitiéndoselo a Heriberto, al secretario general. Oye, hay que dulcificar la normativa. No todos los coches tienen que ser Mercedes. Si ahora el gobierno dice, de ahora en adelante, no puede haber Citroën, Renault, ni Skodas, todos tienen que ser Mercedes último modelo. En vivienda, eso es lo que se está haciendo. En vivienda, y tenemos aquí, desde el Código Técnico, y en Galicia, desde las normas de habitabilidad de Galicia, solo podemos hacer, ¿qué coño de Mercedes? Maserati, ya. Y cada vez que les dices, mira, oye, vamos a facilitar el que una vivienda de 100 y pico metros, tenemos muchas viviendas para rehabilitar. Mis suegros viven en una vivienda de 300 y pico metros. Oye, pues vamos a intentar facilitar el que se divida 3, 4. Bueno, la legislación imposible, tal, habría que recalcular. Pero es que ya desde origen, y concluyo para que Severino no me riña,
Pero es que desde el principio se puede hacer, a lo mejor, vivienda digna, sin duda, pero a lo mejor no tienen que ser. La VPO siempre era de 90 metros. Joder, para una pareja joven y probablemente sin hijos y diferente. Fijaros, casi el 90% de los inscritos en el registro de demandantes al día de hoy en Galicia es una persona. Hoy se daba el dato, 33.000 personas. Y es cierto, 33.000 demandantes. Es cierto que de los 33.000, 14.000 es en la ciudad de La Coruña, 15.000 es en Vigo, en Pontevedra, pero bueno, uno, joder, a lo mejor no hace falta hacer una vivienda de 85 metros, como dice ahora el nuevo Real Decreto, y con lo que ello implica que la vivienda protegida se vende a tanto el metro. Si a mí me dejas hacer viviendas de 50 metros, en vez de 90, lo voy a sacar a un precio de venta casi a la mitad. O sea, medidas hay. Voluntad, no lo sé. Y concluyo, lo que sí hay es mucha ideología. Desgraciadamente en esta materia, es curioso, porque mi trabajo profesional, y llevo 28 años, es llevarme bien con... Yo he conocido a no sé cuantísimos alcaldes de La Coruña, no sé cuál. En Santiago no cambian tanto, pero bueno, unos cuantos. De los tres colores políticos. Y el otro día tuve la suerte de que en Aproinco tuvimos al concejal de urbanismo de La Coruña, al de Santiago y a la de Ferrol, encima de los tres partidos, como yo. Pero hay que intentar... Si realmente somos conscientes de que hay una necesidad, a lo mejor hoy por la mañana Luciano ya me dijo, Juan, no estés tú con tu matraca. Sí, en un momento de urgencia, y de necesidad, a lo mejor no hay que ponerse exquisitos, y que todas las viviendas sean certificación ecológica y energética tipo A. Oye, no te digo que sea la G, pero a lo mejor como una C o una B. En fin, habrá mucho más que hablar, ¿vale? Gracias. Bueno, tengo a palabra ahora para rematar, non quere dicir que despois acabe o debate. Artur. Buenas tardes, señora diputada, señores empresarios, gracias por haberme invitado. Yo voy a intentar exponer instrumentos jurídico-administrativos que os faciliten el debate y, en su caso, las conclusiones. Porque creo que además ya se ha hablado mucho del marco general. Quiero señalar tres cosas. En primer lugar, me ha impresionado mucho esta mañana una de las ilustres componentes de vuestras asociaciones que ha empezado la mañana diciendo: esta es una comarca con potencialidad económica. Es muy importante. Y sigue siendo muy importante que el actor motor de lo que aquí se está discutiendo sea precisamente los empresarios que exigen a la administración. Porque yo vengo a hablar de colaboración público-privada, de creación de riqueza, a través de instrumentos jurídico-administrativos. El win-to-win, vengo de Cataluña, tenemos que ganar todos, la administración y los promotores. Javier Burón y la pregunta que se hacía esta tarde y más ponentes ya han hablado de la parte esencial de cualquier sistema en materia de vivienda, y concretamente yo vengo a hablar, claro, es evidente, no estoy hablando de vivienda general, estoy hablando de vivienda asequible, social, protegida, llámale como quieras, de precio intermedio entre la protección y el mercado. Cualquier sistema de estos funciona porque existe un consenso político-administrativo y un pacto en relación a unos objetivos y a unas misiones, eso es evidente. Se necesita también, digamos, un músculo administrativo de estos actores que ya existen, pero la realidad sigue siendo que, aun a pesar de ello, se necesita un motor que lleve adelante toda una serie de programas para hacer, vuelvo otra vez al concepto de vivienda social, parque público de vivienda. Que eso no quiere decir que sea solo pública, quiere decir que se enmarca
digamos, en la vivienda que se dirige a la clase trabajadora o a la clase media, la que solo tiene que pagar, sea de alquiler o sea de compra, tiene que invertir, a ser posible, 1/3 de sus ingresos. Por tanto, dejo fuera el otro tipo de vivienda que, en fin, esto no es evidentemente la castellana, pero también hay rentas pues, que quedan fuera de esto. Pero yo no creo que la preocupación, a pesar de que muchas cosas, como lo que decíais, las licencias, etcétera, etcétera, son transversales, la problemática. Entonces, ¿cuál es, al existir, digamos, yo creo que se suma una voluntad empresarial en ser motor con una inexistencia de promotores público-privados de acción en vivienda social? Entonces, claro, ¿qué es lo que propongo yo? Es que es muy sencillo y ya está aprobado. No me lo estoy inventando, no es de una noche calenturienta. Yo propongo que constituyáis una empresa público-privada, 50% entre la iniciativa privada y la iniciativa pública. ¿Quién es la iniciativa pública? Pues empezando por la Xunta. Efectivamente es la que tiene la máxima competencia en vivienda, pero con los ayuntamientos. Lo decía la concejala de Monforte, son los que más conocen el territorio. Por tanto, es evidente que la parte pública forzosamente la tiene que constituir la Xunta, la tienen que constituir las diputaciones, la tienen que constituir los municipios cabecera de la comarca. Monforte, los demás, que ahora no me los sé todos, pero los demás que existen. ¿Esto cómo se constituye? Bueno, pues se constituye con lo que regula el derecho administrativo, por un concurso o por una por una oferta negociada, es decir, bueno, pues la iniciativa privada ya os pondréis de acuerdo para hacer vuestras UTEs o vuestras alianzas, o no, o al final solo ganará una, será de Galicia, será de la Ribera Sacra, o a lo mejor es de aquí al lado, eso da igual, lo que se trata es que tengan voluntad. ¿Y qué aportan estos actores a esta empresa público-privada de capital mixto? Pues al 50%. Pues es evidente que la administración tiene que aportar toda la potencialidad que hoy tiene para medidas de choque, que esos son suelos patrimoniales y dotacionales o edificios que a lo mejor tenemos por ahí y no sabemos qué hacer, los aporta gratuitamente o por un canon muy bajo a la empresa público-privada, y los privados lo que aportan es solvencia, conocimiento y capital. ¿Pero qué capital? Ahora dice, no, sí, ahora que pongan dinero en una cosa que no existe y tal. No, bueno, vamos a poner un capital de maniobra, y vamos a buscar financiación. Porque tenías toda la razón, pero es que ahora estamos en un momento virtuoso. Lo decía Javier Burro esta mañana, perdona que me remita, pero claro, hemos sido, digamos, colaboradores en el Ayuntamiento de Barcelona y actualmente en el Gobierno de Navarra. Con lo cual, y él también es medio catalán y me ha hecho a mí medio navarro-vasco. Estamos en un momento virtuoso, es decir, el ICO tiene mucho dinero y tenemos un plan estatal que promete mucho dinero. Eso sí, hay que conveniarlo con la ministra, es una mujer simpaticísima además. Pues eso hay que conveniarlo, entiendo que lo va a conveniar la Xunta, y ahí hay unas líneas de financiación que, como muy bien decía el presidente de la Asociación de Promotores, estamos hablando de algo que tiene los mismos costes o parecidos en España, o mayores aquí, porque seguramente es más complicado construir en Monforte, o es más costoso construir en Monforte que construir en La Coruña o en Madrid, o rehabilitar. Y bueno, pues tenemos esa posibilidad, y después hay que explotar con el valor reputacional de la administración las líneas de financiación de la banca pública y de la banca comercial, que para eso ha estado toda la vida. Y hay que pedir hipotecas, y hay que pedir préstamos comerciales. Y, oye, lo que decís los economistas, más vale deber y hacer que no al contrario. Pero bueno, si el privado está dispuesto a equiparar, evidentemente el privado va a tener que equiparar el valor de los suelos, esos que va a aportar la administración. Que doy por sentado que existen. Pero además, con esto no es suficiente. Esa empresa tiene que ser paraguas. A falta hoy
de músculo administrativo de programas concretos de choque, porque esa empresa va a hacer promociones. La promoción todos sabemos que va a tardar pues lo que tarda, 4 años. Además, aquí habláis del problema de licencias. Por cierto, el problema de licencias, un gobierno de izquierdas como es el, digo porque parecería paradójico, le han metido mano al tema de las licencias en Cataluña, hablando de una licencia así como de choque, ves haciendo y después ya te doy la definitiva. Eso ya está ahí, en legislación comparada, legislación patria. ¿Cuáles son los otros programas que tienen que acompañar al programa de promoción puro y dura del tocho de la rehabilitación de edificios solares patrimoniales o dotacionales, que seguramente en muchos casos están un poco ahí sin destinar? Bueno, pues por ejemplo, digamos, también se puede, esta empresa también puede adquirir edificios y puede adquirir solares. ¿Cómo? Pues hay que atribuir a la administración derecho a tanteo y retracto en las operaciones. Eso no es nada. Es intervencionista, pero no es comunista, porque luego se compra a precio del mercado. Es más, a mí me consta que algún fondo ha hecho alguna oferta para que la compre alguna de estas administraciones que tienen los derechos de tanteo y retracto, porque le va a pagar un precio muy competitivo que el mercado no le pagaría. Pero estratégicamente a esa administración, pues quizá le interesa comprar ese edificio. Y transacciones, hombre, no digo yo que tengan que haber muchas, pero seguro que haberlas hay en Monforte y en Galicia. Y eso es tan fácil, señora diputada y autoridades, como hacer una pequeña intervención en la ley de urbanismo, posibilitando las áreas de tanteo y retracto que posibiliten a los instrumentos urbanísticos. La ley de vivienda de Galicia ya reconoce la existencia. Pero existe para la vivienda protegida. Yo hablo para todo. No. Yo estoy hablando aquí que se quiera transmitir un edificio entero o un conjunto de viviendas en el mercado, los notarios informen, se modifique la ley, posibilite que los instrumentos urbanísticos se le dé la competencia a los ayuntamientos y consejos para ejercerla, como no tienen la capacidad para ejercerla, que la puedan ceder a terceros, en este caso a su empresa público-privada, o a otros promotores que se inscriban para poder hacer eso. Evidentemente, solo para hacer esta vivienda asequible de protección o de precio intermedio, o vamos a equilibrar la cuenta de explotación. A lo mejor hay que hacer un trozo de alquiler, un trozo de venta, siempre protegido. Hay más medidas. La que está haciendo el Ayuntamiento de Madrid, se ha hablado de la bolsa, no me voy a extender. Compra de derechos de usufructo. Yo he visto que a veces hay gente que no está dispuesta ni a alquilar ni a vender. Prefiere que todo aquello esté allí con tal de que sea suyo. Bueno, pues oye, le compras el usufructo, que le estás pagando un alquiler. Esto lo está haciendo el gobierno de Almeida del Partido Popular en Madrid. Y está funcionando. Y eso es de impacto. Porque de entrada a lo mejor tienes 50 compras de usufructo en la Ribeira Sacra, son 50 viviendas, que esto no son 4 años, son nada. Eso lo vamos a financiar también con la banca comercial, no lo vais a financiar los que entréis privados, sino vamos a ir a préstamos de 15 años o incluso si la banca se viene arriba, que deje hipotecar el derecho de uso. Y a los nudos propietarios le vamos a dar de golpe, o si quieren fraccionado para que no tengan el impacto ni IRPF, porque si lo fraccionas tiene una deducción del 40%, le vamos a dar un dinero para que muevan tal. Pero es que a lo mejor alguno de los que están en las viviendas turísticas, que después me referiré, todo el rato se habla y yo también quiero hablar de esto, porque tenemos un problemazo. A lo mejor alguno de los que están en la vivienda turística dice, perdón, me van a dar 50 o 60.000 euros por 15 años por mi vivienda, me lo invento, porque es un 2% por año, el valor de mercado, etcétera, etcétera. Pues a lo mejor los cojo, porque son 60.000 euros y de aquí 15 años no he pagado IBI, el Ayuntamiento de Monforte, a través de la empresa público-privada, me va a devolver la vivienda que estará rehabilitada. Tal, amigos, y mientras has hecho un negocio. Y pasados, el límite máximo son 30 años porque dice el artículo 515 del Código Civil.
Es otra medida, además no necesitamos nada. Necesitáis hablar con el notario de Sarria, que lo he visto muy tal, prepara unos protocolos y ya están ahí los usufructos, ya están ahí en marcha. Bueno, y poca cosa más, ¿eh? Yo ya os he dejado aquí una serie de medidas. Todo esto está aprobado, ¿eh? Las empresas de capital mixto, existe una en Barcelona que está haciendo 4.500 viviendas, 50% del ayuntamiento, 50% del área metropolitana de Barcelona, 50% de Neynor, cuidado, Neynor, primera inmobiliaria de España. Detrás un fondo, que es un fondo alemán, ¿no, Javier? Está detrás de Neynor. Y Cebasa. O sea, no se han metido en un proyecto serio, concursaron, van a hacer 4.500 viviendas en 10 años. Hombre, no es lo que se va a hacer aquí, pero en pequeño se puede hacer lo mismo. Yo no sé cuántas son las que ahora hay que hacer aquí de medidas de choque, pero eso ya sabemos que va para largo. Por tanto, mientras hay que poder intervenir en las operaciones, sí, lo digo bien, intervenir en las operaciones de compra-venta para comprar precio del mercado. Comprar usufructos, hacer bolsa de alquiler. Pisos turísticos. Bueno, yo solo quiero decir tres cosas y las van a me parece que fue Financial Times dijo: el capitalismo acaba con el Airbnb, o el Airbnb acaba con el capitalismo. Ahí lo dejo. Bueno, muchos argumentos, se han dado muchos. Pero vosotros tenéis 3.000 camas en las 600 o 700 viviendas turísticas y solo 1.900 en hoteles. Eso no puede ser, porque los hoteles son los que crean riqueza, no las camas. Ya sé que es una parte de la población vive de eso, etcétera, etcétera, que completa pensiones y tal y cual, pero eso, perdonad, es clientelismo. Aquí lo que hay que hacer es riqueza, creación de empleo, cuentas de explotación, más gente, más... Y no mover gente con autobuses arriba y abajo que se van a pisos, se toman el yogur por la noche, con todos los respetos. No quiero ser clasista. Es decir, el turismo tiene que estar atemperado a lo que es. No nos puede romper las economías del mercado de la Europa Occidental, de Estados Unidos. Trump está en contra también de Airbnb. No solo porque tiene hoteles. O sea, en definitiva, tenéis 600 viviendas que de manera de hecho que con algunos incentivos podrían entrar en el mercado. Yo creo que solo con esta justificación ya hay bastante para hacer un traje a medida y decir a los propietarios: oiga, pues véndame menos fruto, véndame no sé qué, véndame no sé cuántos, que olvídese del mercado turístico, que además COVID, hantavirus, Putin y sus guerras, Trump y sus guerras, todo eso pone en peligro el turismo, el movimiento de gente y tal. Lo otro no, lo otro se queda. Gracias. Bueno, ahora vamos... Empezamos en sentido contrario, o pacto. El pacto. Sí, el pacto, vamos, es esencial y es la misión, y además yo creo que es de fácil entendimiento entre diversas posiciones y diversos planteamientos. Juan. Sin duda. Nosotros pasamos el día en mesas sectoriales, en observatorios y en mesas de todo tipo. Sin duda. El caso que luego nos hacen es muy poco. Las distintas administraciones, de todo color y pelaje. O relativamente poco. Aquí en el fondo, todo plan de vivienda, toda política de vivienda que es social que volvemos a es presupuestos e impuestos. Presupuestos, ¿cuántos fondos nos van a dar para que se pueda hacer? E impuestos, ¿cuánto está usted aquí? Por quitarle la razón a la responsable del Partido Socialista, ojo que los ayuntamientos es competencia. El artículo 25, que no digan los ayuntamientos que es competencia de la Xunta y la Xunta dice que es del Estado. No. El artículo 25 de la Ley de Bases de Régimen Local 2A
dice que es competencia de los ayuntamientos la promoción y gestión de vivienda protegida. O sea, que no digan los ayuntamientos que no. Artículo 25 de la Ley de Régimen Local. Del año 85, no es de antes de ayer. Entonces, presupuestos e impuestos. Yo este pacto, o sea, he firmado tantos pactos y he firmado tal, que es, lo pones luego en el váter y ya sabemos para qué sirve. Si se quiere que sirva para algo, tendría que haber un compromiso por parte de las administraciones, uno, de dotación presupuestaria, lo que decíamos antes del 1713. O sea, antes, claro, porque no hay ningún banco de España, o sea, nosotros hablamos con las 4 grandes entidades, no hay, o sea, tú vas allí y dices, mire, quiero préstamo para hacer vivienda protegida. Aquí está Yáñez ya dando por... Y si le dices que es vivienda protegida en alquiler, te llaman al de seguridad y te echan. No hay líneas de financiación para vivienda protegida en alquiler en el mercado español. No la hay. Ojo lo que decías tú, y estoy completamente de acuerdo. Ahora el ICO, ahora paradójicamente, tú decías ahí, estamos en un momento virtuoso. Ojalá que lo veamos. Pero sí que es cierto que, en definitiva, para no enrollarme, dotación presupuestaria por parte de las distintas administraciones, por lo menos aquí las de la Junta y el ayuntamiento correspondiente, que ponga lo que sea, y impuestos. Los datos oficiales, no sé si lo visteis ayer en la Expansión, por cierto, hoy sale un informe muy bueno del Banco de España, del antiguo ministro, de Escrivá, que ahora es el nuevo gobernador del Banco de España. Hoy se ha publicado, a mí me lo harán llegar el lunes, el nuevo informe del Banco de España sobre la situación de vivienda. En España teníamos un déficit de 400.000, de 600.000, y hoy ya hablo de 750. El gobernador del Banco de España, que no es sospechoso. Reducción de impuestos. O sea, hay que pedirle a la Junta y al Gobierno central, no puede ser que mínimo el 26%, una vivienda para que sea fácil de entender, de 300.000 euros, pasaría a costar 225. Oye, ¿qué es? Y si rebajamos además el IVA de las constructoras y del marmolista y de tal... O sea, aquí hay... Pero bueno, nos llevaría simplemente una cuestión. Los ayuntamientos, hay que ser responsable municipal, los ayuntamientos viven para, sin, son, sobre, tras la promoción y construcción de viviendas. No hay ningún sector, ningún ayuntamiento, ni siquiera Arteixo, que tiene Amancio Ortega, ningún ayuntamiento de Galicia tiene mayor porcentaje en un sector económico que en la promoción inmobiliaria, porque nos cobra por todo, y la Junta nos cobra la JD cuando compras en la declaración de obra nueva, en la división horizontal, en el préstamo a promotor, en la división del préstamo, en la venta al paisano. Yo me paso el día con el consejero diciendo, oye, Miguel, no te vale, hay que rebajar. Entonces, en definitiva, presupuestos, dotación presupuestaria, impuestos, rebajas fiscales, bonifica mi edición, lo decía el por la mañana, bonifica todo tipo de impuestos para todo tipo de viviendas, para todo, no solo para la vivienda protegida, que también. Carmen. Imagina que contesto al pacto. No. Sí me interesa, pero realmente a mí me pasa muchas veces que en estos planteamientos siempre tengo muchas preguntas y os quería trasladar 2 preguntas un poco porque me ayudará a crear este documento con Severino. En el caso de Juan, que ya te lo pregunté, creo que off the record, es dentro de la Federación de Promotores de Galicia, ¿existe un interés sobre la promoción en la Ribeira Sacra o es un territorio ya desestimado? Y después me gustaría preguntarle a Artur sobre el tema que creo que lo hablaba Javier, sobre la posibilidad de las cooperativas en un territorio tan atomizado como este, en el que, claro, es que le preguntaba a Javier un poco cuántas viviendas se aunaban en las cooperativas para que eso cree una dinámica de contratación de mano de obra, ¿no? Entonces, porque insisto, o sea, me interesa mucho cómo leemos este territorio en particular, porque será extrapolable a otros, pero... Sí, respondo a lo que preguntabas así primero. O sea, no creo que ninguna de las viviendas de las empresas de Madrid venga a invertir en la Ribeira Sacra, no creo. No creo que ninguna de las empresas promotoras de La Coruña o de Vigo, pero ojo,
sí hay muchas empresas, oye, las empresas al fin y al cabo es como cualquier actividad. En el fondo, estás buscando casi negocio. O sea, si hay posibilidades reales, si el ayuntamiento, claro, es que nosotros la sensación que tenemos cuando vamos a los ayuntamientos, yo no sé la sensación que tiene un narcotraficante cuando entra en un cuartelillo de la Guardia Civil, pero la sensación que tenemos nosotros muchas veces cuando llegamos a un ayuntamiento es, oh, aquí vienen los promotores. Entonces, si vemos que hay receptividad, por eso es muy importante que estén los ayuntamientos, los alcaldes, ¿vale? El colegio profesional correspondiente. O sea, aquí el acuerdo tiene que ser, en definitiva, las empresas están deseando buscar negocio. A día de hoy, el coste de construcción es tan caro, que probablemente sea difícil mantener un precio de venta que le interese. Pero a una empresa que esté aquí instalada, y que tenga antigüedad y que probablemente ya hasta tenga suelo más o menos tal, no tendría por qué. O sea, no tendría por qué no desarrollar la actividad, ¿vale? Y concluyo, estoy completamente de acuerdo con lo que decía el responsable del bloque. El bloque nacionalista dijo algo así como que, ojo, no nos hagamos trampas al solitario. La vuelta al rural, nosotros, que eso sí que lo tenemos en la ciudad de La Coruña y en Santiago lo tuvimos muy estudiado. Cuando el COVID hubo un año que la cojones del COVID y el estar encerrado allí en el cuarto derecha y sin terraza hizo que de repente, el Colegio de Arquitectos lo notó, viviendas unifamiliares a las afueras y en la tercera ronda o en la tercera anillo. Ahora ya vuelve, o sea, los movimientos migratorios van, desgraciadamente, la España vaciada es de la España vaciada a la AP9, ¿vale? Al revés, no sé, no querría yo ser pesimista, ¿vale? Perdón. Sí, lo de las una previa, disculpa, representante del bloque, que no he saludado la intervención. Yo soy muy respetuoso con el poder político constituido. Me parece trabajos el más digno probablemente del que hay y me sabe muy mal no haberte identificado ahí. Dicho esto, las cooperativas. Bueno, yo he querido hablar de algunos instrumentos. Las cooperativas es un gran instrumento también como colaborador de una política público-privada de promoción de vivienda asequible, ya sean las cooperativas tradicionales de venta. Yo entiendo que es mejor de venta el derecho de superficie, porque creo que es mejor que los suelos públicos queden en los balances de las administraciones, no se trata de la propiedad, pero no me quiero enrollar en esto, sean de alquiler o sean de esto que ahora está de moda, que es el programa de cesión del derecho de uso, que es ese mix que ya sabéis entre el alquiler y la propiedad pura y dura. Además, existe alguna experiencia de lo que se llaman cooperativas dispersas. Por descontado, es una manera de organizar a la población civil para atraer también capital a la promoción, porque alguien lo ha dicho y es de sentido común, no lo puede asumir toda la Junta o los ayuntamientos, se necesita el dinero de los particulares y de las empresas para hacer el parque de vivienda social. Bueno, las cooperativas es un instrumento excelente que llevan 2 siglos probadas y contrastadas de mutualismo. Hay experiencias de cooperativas dispersas, aún muy embrionarias, y yo creo que en todo esto que he expuesto, y lo que habéis expuesto durante el día, podrían, digamos, encajar en el paraguas extra de la empresa mixta, o incluso, bueno, pues si evoluciona el tema del pacto, el tema del músculo en esta administración, el tema de la coordinación de los agentes dedicados a la vivienda en el territorio. Si esto evoluciona, bueno, pues también en el marco, eso se ha hecho en Cataluña, se está haciendo en Navarra, se ha hecho en muchos sitios, en el marco del otorgamiento de convenios de colaboración público-privada, pues también puede haber una cesión de suelo público, que a veces no sabemos muy bien qué hacer, a cambio de un canon, evidentemente asequible, para que ellos sean autopromotores de este tipo de viviendas. Sí que coincido en una cosa contigo con el tema de los impuestos, puedes imaginar, que es urgente
que los actores políticos y no solo los empresariales insistan ante el Ministerio de Hacienda para que se rebaje, en este caso, el IVA del alquiler del normal que hay al 4%, pues es una perversión. O sea, encima que pongo una vivienda en el mercado, para 50 viviendas es 1.200.000 euros de mayor coste. Eso, vamos, es que cae del sentido común, que si se quiere hacer alquiler protegido, incluso yo diría no protegido, que es lo que hoy necesitamos, parece ser, porque necesitamos la estructura de salarial, etcétera, etcétera, hay que bajar costes, y entonces yo ahí sí que me apunto a la tesis de la bajada de la otra, evidentemente, pues no sé, oye, yo también pago el IRPF y no veo por qué antes me entiendo. Solo una cosa por el tema de las cooperativas. Ojo, porque por ejemplo en la ciudad de La Coruña lo está pasando, y en Santiago amenaza ya el follón. Todo cooperativista se convierte en autopromotor, ¿eh? Todos somos hermanos, todos, ¿vale? Hace el amor y no la guerra. Cuidado, porque el riesgo es personal, ilimitado y solidario. El Supremo, yo este tema lo... O sea, en Coruña ya hay varias cooperativas que están demandadas, una por 1,5 millones y por lo penal, y otra por 700.000 euros. O sea, el cooperativista... o sea, el cooperativista demanda su propia cooperativa, porque le habían dicho que la vivienda le iba a salir en 250.000 en Galicia, 200.000, por hablar de una cifra, y finalmente le piden, en vez de 200.000, fijaros que el notario es una pena que se haya ido, hombre. No son escrituras de venta, el notario no controla ahí el precio de venta, pero son escrituras de adjudicación. Estás disolviendo, o sea, la cooperativa, que eres tú, esto es casi un autocontrato, los abogados, ¿verdad? O sea, la cooperativa le entrega a uno de sus cooperativistas una vivienda, ¿vale? Y esta, como es vivienda protegida de régimen general, pues es igual, tendría que salir a 200.000, ¿vale? Pero finalmente, como no computan a estos efectos notariales y registrales, no computan ni las derramas extraordinarias, ni las aportaciones al capital, ni las no sé qué, ni las no sé cuántos, la realidad, esto ha llegado a los Supremos, podéis imaginar, todos los que ya peinamos canas, ¿os acordáis de la PSV y la IGS y todo aquel follón de tal? Vale, yo lo que digo es, seguro. Estamos hablando de cooperativas en las que se disuelve la cooperativa para repartir la propiedad de las viviendas entre los cooperativistas cuando se acaba la construcción. Estamos hablando de cooperativas de concesión de uso, que la terminología europea se llama Zero Equity Cooperatives, que permiten toda la vida de uso de la cooperativa, ¿vale? Y al ser de VPO, porque tienen ayudas públicas, llevar de suelo, etc., nunca pueden superar el coste del bono. Pero si suben los... Si quieres hablar de las falsas auténticas cooperativas, habla de eso. Yo lo que digo es... Estamos hablando de eso. Vale, sí, por Dios. Yo lo único que digo es la realidad en la ciudad de La Coruña es esta que te estoy contando. Ya están en 2 juzgados distintos. Porque si suben los materiales, o sea, los materiales han subido el 25%, sí o no, o el 30%, es igual, ha subido lo que sea. Lo que inicialmente iba a costar 200.000, pues por hipótesis, si ha subido el 25%, pasa a costar 250. ¿Quién pone esos 50 que faltan? El cooperativista. El cooperativista. Entonces, yo ahí lo que digo es cuidar con el riesgo infinito que asume el cooperativista, porque juega a promotor y si yo me comprometo a hacer 10 viviendas de VPA tal, y le digo, en 2 años usted lo tiene y por este precio, y si me sale mal me arruino y me voy a la quiebra, como pasó con muchísimas empresas. En las cooperativas no pasa. En las cooperativas, si se disparan los costes, se disparan y los cooperativistas se lo tragan. Y la gestora, en muchos casos, en Coruña, ya te digo que hay 2 demandadas, y la gestora está encantada porque como cobra un 6% del presupuesto, si el presupuesto en vez de 1 millón... O sea, Juan, insisto otra vez, estás hablando de otra cosa. Vale. Estás hablando de otro tipo de cooperativa. Perfecto. Es otro conjunto que funciona por otra razón. Pero no son las Vale. Si no son, me retiro todo lo dicho. Las Pero figuras a día de hoy, todas las figuras que hay en Galicia, todas, porque conozco las de Coruña, las de Santiago y las de Vigo, y las de Coruña y las de Santiago de Vigo responden a este patrón, que es responsabilidad personal ilimitada y solidaria de los cooperativistas. Y si se disparan los costes, que se disparen. Lo asumen el cooperativista y se lo tragan. Y el cooperativista ha demandado a la Xunta de Galicia,
No tengo ningún interés. Vale, sigue, sí. Venga, perfecto. Siguiente tema. No, Emma quería... Sí, perdón. Yo quería complementar alguna cosilla de lo que comentaba Carmen y de otros debates que tenemos tenido muchas veces. Creo que el debate que estamos teniendo sobre la vivienda a nivel general es fantástico. Creo que también he hecho un poco de menos que se haga un poco más de hincapié sobre el lugar en el que estamos también, porque evidentemente hay que hablar de lo general para llegar a lo particular, pero de lo particular prácticamente no hemos hablado, ¿no? En cuanto al tema de las ayudas, de todas las ayudas que hay para las viviendas en el rural, yo que trabajo en la calle y también me dedico a veces a hacer de todas las gestiones, igual que otros compañeros que hablaron de solicitar las ayudas, de justificaciones, de normativas, de trámites, creo que tenemos también un déficit muy grande en general de agentes gestores de las ayudas y las subvenciones. Porque al final, piensa por una comunidad para usar, ya sea para cualquier tipo de ayuda que pueda recibir de eficiencia energética, de rehabilitación, hace casi falta hacer una tesis para hacerte y juntar toda la documentación de distintos propietarios. Ya no digo más, imagínate si pretendes rehabilitar un núcleo de población y tienes que encargarte de quién es la propiedad, de quién no, de, bueno, todos los trámites que hacen falta. Y no tenemos tampoco ni siquiera las gestorías, prácticamente está la gente preparada para realizar estas ayudas. Muchas veces acabamos haciéndolo a los técnicos como mal podemos, damos un papel, falta tal y siempre tal. Entonces creo que también es bastante importante desde las administraciones no solo lanzar paquetes de ayudas, sino facilitar en la gestión de esas ayudas. O sea, porque es ellos las lanzan y es como una jungla atomizada en donde cada uno está enfrentándose a una... Para mí la barrera burocrática es una cosa que también es muy disuasoria para pequeños propietarios aventurarse a hacer determinadas cosas. Por ejemplo, para mí las ayudas al alquiler en el rural que están dando me parece que no incentivan, porque creo que sí que tiene que haber una estrategia común. Por eso me interesa este pensamiento de las cooperativas y demás, porque realmente no es lo mismo pertenecer a una dinámica general que estar siendo atomizado continuamente las pequeñas intervenciones. Por eso siempre hablo de esta bolsa de trabajadores que creen, digamos, como una dinámica colectiva de trabajo, porque si no es como una cosa tan individualizada que creo que es absolutamente disuasoria y son subvenciones que, en definitiva, probablemente acaben sin... No, y además que se plantea el problema ya desde el punto de vista de un particular, o como comentaba una chica la mañana que tenía la casa de su abuela, que se quería arreglarla además. Te piensa meter en un tema de cuestiones que ¿cómo se llamaba el chico de... el que vino construyendo como Galicia, ¿cómo era? Juan Carlos. Juan Carlos, exacto. Que hablaba de ni siquiera vamos a quitar las ayudas, vamos a hacer por nuestra cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo el tema de la lentitud y además las ayudas que suponen unos plazos de ejecución. Los plazos de ejecución son inviables y en la zona de la Ribera Sacra que tienes problemas de transporte para crear materiales para construir, para rehabilitar. El costo es mucho más alto porque no estás construyendo la ciudad, tienes que traer gente aquí y no hay gente en el entorno cualificado porque se ha ido marchando. Entonces tienes que buscar una empresa o áreas que te pongan a trabajar aquí, que les supone un desplazamiento, un alojamiento de personas. Hablo de rehabilitar una vivienda de tu abuelo, ya no estoy hablando de fijar población ni nada más. A todo esto súmale que, por ejemplo, en la parte de Ourense, salvo algunos concellos que tienen medios propios y tienen recursos económicos para tener un técnico habitualmente, otra cosa es cómo están contratados esos técnicos, la Diputación dispone de 2 arquitectos para el resto de los concellos que no tienen técnico municipal, en la parte de Ourense, no sé en Lugo. Entonces, evidentemente, 2 técnicos para a lo mejor 20 o 20 y pico concellos que pueden hacer, asistir un día a la semana, ni siquiera, cada 15 días, y todo eso suma Confederación Hidrográfica, que estamos trabajando en los plazos máximos de plazos, patrimonio, las cuestiones, pero patrimonio también antes que la... Hablamos de los informes sectoriales que necesitamos para la obtención de... Entonces, es imposible. Estamos en retraso en camino de una... O bien, en esas ayudas o en esas parte de la administración que quiere poner de su parte, facilitan toda esta tramitación para que no tengas que tener, o sea, tú si mañana quieres una ayuda para el año que viene, empieza a tramitar todo 2 años antes. Los 2 años antes tienes que saber que tienes que hacerte un proyecto, tener este informe sectorial, esta escritura y demás, porque dentro de 2 años, a lo mejor cuando salga la ayuda, entras en esa ayuda. ¿Vale? Entonces, ese es el día a día. Entonces, cuando nos estamos planteando
en recuperar vivienda, o en traer vivienda aquí, tenemos que también primero saber en las viviendas de las que disponemos, porque a lo mejor hay un parque de viviendas suficiente para no tener que construir viviendas, pero tenemos que también tener como paso previo, creo que en esas conclusiones que se puedan hacer, un diagnóstico, o sea, lo que deberíamos de pedir a la administración es que hiciesen un diagnóstico del territorio, de condiciones, de lo que hay con datos, porque a partir de ahí se podrá ver que si necesitamos construir, rehabilitar, si los números dan, si no dan, o qué es lo que queremos, pues que seguimos sin tener unos datos de... Y siempre hablamos, o sea, yo veo la Ribeira Sacra, Galicia, Ribeira Sacra, Galicia, y es un sitio fantástico, tenemos denominaciones de origen, o sea que además, en cuanto a cultivos y demás, no es cualquier zona de España que esté sin recursos y sin medios y sin que tenga un atractivo, ¿no? Y creo que hablamos de vivienda, hablamos de la problemática en la que estamos, pero tenemos unas leyes que son iguales para toda Galicia, tenemos unos planeamientos que son iguales para toda Galicia, pero toda Galicia es muy diferente. Y nosotras, Carmen y yo especialmente, que estamos en el 12 arquitectos, de las dos provincias del rural, como nos llaman, y estamos fuera del eje atlántico, lo vemos día a día en la Junta de Gobierno del Colegio, parecemos un mundo aparte. O sea, la problemática que tiene Coruña y Pontevedra nada tiene que ver con la nuestra. Y todas las políticas hoy en día están orientadas al eje atlántico, no hay más. O sea, entonces yo creo que hay que partir ahí. Yo quiero, Mira, perdón, sí. ya remato con una cosa. Quiero cambiar el marco de pensamiento, porque una de las cosas también que hoy sentía es que las consejerías deben estar enfadados unos con otros y no se hablan los unos con los otros. Para mí es muy importante pensar en incentivos como cuando estabais hablando del coste de la construcción, de que las viviendas a lo mejor no tienen que responder a las exigencias máximas y a los estándares máximos. Comparto, es delicado, sabemos que es delicado porque hay un punto de decir, no nos merecemos la calidad de viviendas en el territorio, pero también creo que fijar la población en el territorio sin romantizar el tema del rural también nos crea una dinámica de protección de nuestro territorio común que no nos podemos imaginar. No es lo mismo tener, como pasó a la provincia de Ourense, quemada toda la mitad de la provincia de Ourense, que tener vecindad que está vigilante. O sea, porque nos están exigiendo que no emitamos CO2 y demás, pero a lo mejor no siendo tan exigentes en ese aspecto como muy atomizado de qué pasa con tu propia vivienda, lo significativo que es para un territorio que tú puedas tener una lógica de prevención de incendios, que se habla mucho de lo de cuidar las fincas y demás y de limpiar los bajos, pero también la vigilancia, el estar ahí para cuando se empiece el incendio, que parece que estamos hablando de una cosa absurda, pero el otro día yo salía de la sede de pensamiento de Cortizo y el incendio de Padrón no quiero contaros cómo es, al lado de las casas. Entonces, ese tipo de cosas también son pensamientos estratégicos de pensar en incentivos fiscales que benefician en otros términos al erario público. Sí, Perdón, ya estoy mal. Arturo. Sí, una pequeña cosa. La última. Cuando hablamos de pacto, el pacto también tiene que ser una misión para todo el cuerpo administrativo. Es decir, en estos momentos se están haciendo cosas, pero se están haciendo cosas sin foco, creo yo. En el momento en que pongamos foco y podamos explicar, podamos hacer partícipes a cualquier trabajador comprometido o obligado a los temas de vivienda, bueno, pues a lo mejor se hace suyo esa estrategia propositiva, esa misión, ese pacto, y es una manera distinta de ver las cosas y de agilizar. Parece que hable de autoayuda, pero no, porque si no entramos en el tema de hacerle ver a la gente que, bueno, que no solo es el arquitecto está mirando si se cumple la legalidad urbanística o no, sino que, bueno, pues hay algo que está por encima de la cual se le ha invitado a participar, etcétera, etcétera, que es esa misión que debemos hacer. Dos, he hecho una cosa muy interesante del informe del Banco de España. Yo creo que no es real, pero el informe del Banco de España, si no sé, la cifra será otra parecida. Dice que faltan 700.000, bueno, 600.000, dice que el de mañana va a faltar 700.000. Eso atraviesa toda España. Es decir, la realidad es que no hay vivienda en el... Con lo cual, ¿con esto qué quiero decir? Está muy bien que hagáis un observatorio y que tengáis los datos estadísticos al día, pero hay que promover y hay que construir. Y además otra cosa, antes de venir aquí, yo me he leído el informe que me dio Severino de la universidad y el informe concluye con muchos datos
de que hoy no hay vivienda en la Ribera Sacra para atraer ni especialistas ni mano de obra, y con dificultades quizá para los que están aquí. Bueno, pues ante esa obviedad hay que construir. Oye, mejor que lleguemos al día donde realmente sobren las casas y las viviendas, pero realmente, parte de lo que decía Juan, es verdad. O sea, ha habido una parada desde el COVID, la guerra, no sé cuántos, brutal de la construcción, tanto privada como de vivienda social. Bueno, y ahí está el dato ese de 600 o 700. Por tanto, yo creo que en eso tendríamos que estar todos de acuerdo. Hay que construir, hay que promover, hay que hacer instrumentos para adquirir vivienda en el mercado. Eso es una urgencia, tanto privada como especialmente la del parque público, cuando digo parque público. Y repito, y con eso acabo, parque público porque estamos hablando de vivienda destinada a la clase trabajadora, a la clase media, que no tiene que poner más de un tercio del dinero para tener ese tipo de vivienda. Sí, por rematar e recollendo as palabras que de Artur e o que tú comentabas, é dicir, non vou ser eu quen ponga en cuestión a necesidade de facer estudios, introspeccións, en absoluto. Pero eu creo que ahora o que necesitamos, o noso territorio que necesita é actuar. Actuar. Que en esa actuación hai que facer os análisis e os estudios que haxa, pois se fan, pero hai que actuar. E depois, cando comentabas, falabas do general e do particular. É bastante difícil falar do particular sin falar do general. De todas as maneiras, nosa sensación que temos é que hoxe aquí se falou moito da Ribeira Sacra. Podedes ir tranquilos. Podedes ir tranquilos porque o traballo que queda despois de esta sesión é moi importante. Desde logo, para mí, teño que estar contentos, dicir, o comentaba antes con algún dos socios da asociación. Creo que de todas as cousiñas que levamos feito hasta ahora, esta posiblemente sexa a máis interesante. Por qué? Porque por primeira vez, ou dunha maneira clara, non sei se a primeira ou a segunda, me dá igual, non teño interés en ser o primeiro, pero si dunha maneira clara e concreta e concisa, creo que temos como un foco, unas líneas generales do que debemos de facer e como o debemos de facer. Por lo tanto, a mí me dá igual que se falara máis menos ou no regular, pero nos, desde logo, isto nos serviu de moito e nos vai a permitir, a partir de mañá, iniciar un traballo. Eu dicía ao principio da xornada, estaba previsto que a xornada a clausurar a Conselleira de Vivenda, pero, bueno, non pudo vir, motivo de axenda, non? Pero, bueno, a través de Cati, lle dixen, mira, nós vamos a ter unhas conclusións e me gustaría que esas conclusións as conoceras. Temos que ver, porque para mí isto tamén é importante, quen lle leva esas conclusións. Porque eu, en principio, non creo que teñamos que ser nós solos, a Asociación de Empresarios da Ribeira Sacra. Creo que, de alguna maneira, hai que conformar eso con máis xente. Non para ser moitos, sino para ser representativos de todo eso. E temos o prazo de mañá, David, o xerente da asociación, nos será unha invitación para ir a unha reunión ca consellera, e nos estamos tremendamente agradecidos e empezaremos a traballar. E a traballar en clave do territorio e con todos os axentes do territorio que están implicados na vivenda. Ese era o noso objetivo. E non descubro nada novo, porque con todos os que falei, vos expliquei isto, de alguna maneira, con todos. Entón, nós hoxe vamos encantados e satisfeitos, con moito traballo, pero, bueno, para iso estamos, non? Entón, agora eu, o que vos decía antes, vos pido, por favor, podedes falar o que queirades, esperades 10 minutiños, volvemos para aquí o máis rápido posible e damos por rematada a xornada, pero esperade 10 minutos, por favor.